Muy buen día. Soy Marisabel Escaglia del Centro de Desarrollo Seguro y Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy hablaremos sobre cómo podemos reducir nuestro riesgo a desastres. En Guatemala sufrimos de sismos, si ustedes recuerdan, en nuestras casas podemos llamarles también temblores. El referente principal que tenemos es de 1976, cuando de pronto sus tíos, abuelos, ¿verdad? O sus padres tuvieron este terremoto en febrero. Después de eso, las personas se quedaron muy nerviosas, ¿verdad? Cada vez que hay un sismo. Y de pronto en casa hemos aprendido sobre esas conductas. Algunos podemos sentir los sismos, otro puede que nunca lo sienta y hasta el día siguiente que llega al trabajo o a la universidad se entera que ocurrió un sismo. Otros tal vez han aprendido por medio de su familia que les tienen miedo, aunque no hayan pasado ningún terremoto. El 6 de febrero del 2023 en Turquía hubo un terremoto. En esta imagen podemos ver una sala de neonatos de un hospital. Las enfermeras se apresuran a tomar las incubadoras, pues tienen bebés recién nacidos adentro, y evitar así su movimiento. En esta siguiente imagen vemos un equipo de rescate. Lo sorprendente de estas imágenes es de que el niño llevaba soterrado 5 días y lo encontraron con vida. En esta siguiente imagen vemos un edificio de varios niveles. ¿Por qué ha sido tan destructivo el terremoto de Turquía? Un terremoto no es más que la liberación de energía de la corteza terrestre. En este caso, esta liberación de energía ha sido a muy poca profundidad, de tan solo 10 kilómetros, por lo que ha sido bastante destructiva. Bueno, pero entonces, ¿por qué se ha generado este terremoto? Pues básicamente es porque está entre 3 placas tectónicas, la de Anatolia, la arábica y la africana. El movimiento ha sido a causa de un límite transformante, o más bien falla strike-slip, que básicamente es de las más destructivas. Según la USGS, se cree que el terremoto está relacionado con este límite que está aquí en rosa o este que está aquí en naranja. Lamentablemente, en este terremoto de Turquía hubieron más de 50,000 personas fallecidas y hubo una pérdida de más de 80 millones de dólares. En este siguiente video podremos observar que en enero del año pasado, del 2024, hubo un sismo, pero en Japón. Aquí podemos observar el movimiento del agua. En esta siguiente imagen podemos observar el movimiento de los ladrillos sobre la banqueta. También esta calle se nos puede hacer conocida a todos, ¿verdad? En Guatemala tenemos muchos postes con bastantes alambres y transformadores. Este es un centro comercial en donde podemos ver que algunas personas muy asustadas salen corriendo, pero la mayoría se quedan en el mismo lugar y no se mueven durante el movimiento sísmico. En esta siguiente imagen podemos ver que es una tienda de venta de zapatos y los anaqueles están bien colocados en el techo, entonces por eso vemos que no caen ni siquiera las cajas. Las personas están acurrucadas, ¿verdad? Cubriendo cuello y cabeza. Y tenemos que recordar también que en Japón, desde preprimaria, le enseñan a los niños de gestión de riesgo. Entonces, ellos tienen un alto conocimiento y alta cultura en lo que es gestión de riesgo. Por eso, la mayoría de personas en esta tienda permanecen sentados, agachados, cubriendo cuello y cabeza para resguardar así sus vidas. En este terremoto,
hubieron 250 personas que perdieron la vida. Vemos que es una diferencia bastante alta al terremoto de Turquía. Como les decía, en Guatemala también tenemos bastantes sismos. Y el 7 de noviembre del 2012, tal vez algunos de ustedes estaban muy pequeños, ¿verdad? No lo han de recordar, pero en San Marcos tuvimos un terremoto. En estas imágenes podemos ver cómo empieza el movimiento. Las personas lo empiezan a sentir y salen corriendo del edificio. Si esa motocicleta hubiera estado más en la entrada, pues hubiera obstruido el paso para que las personas pudieran salir. En esta siguiente imagen vemos un edificio, que igual las personas al percibir el movimiento empiezan a salir, corriendo, ¿verdad? Saliendo de los pasillos y bajando también de manera muy rápida las gradas. Si ustedes se pueden fijar en este video, vemos que hay 2 puertas, pero las personas en su nerviosismo no se cercioran. Y tampoco es que haya una persona que se haya quedado deteniendo la puerta para mejorar el flujo de salida del resto de las personas del edificio. Y aquí, pues, ¿verdad? Todavía van corriendo los últimos. Ahora, desde este otro ángulo podemos ver que las personas al percibir el movimiento empiezan a dejar sus oficinas, pero si ustedes observan al fondo también hay unas gradas en donde las personas salen corriendo. Al momento de nosotros evacuar un edificio o cualquier instalación estando en movimiento, tenemos mayor riesgo de poder golpearnos. Si ustedes ven aquí del edificio empiezan a caer escombros y las personas no van cubriendo su cuello y cabeza, lo cual también las pone en riesgo de sufrir un golpe. También pueden observar que el pick-up azul está parqueado en la entrada principal del edificio, lo que dificulta que las personas tengan una más fácil evacuación. Entonces, es por eso que el día de hoy vamos a ver 4 pasos básicos para un ambiente más seguro. Esta es una metodología que se desarrolló en el 2011 para estar mejor preparados en aulas y oficinas de la USAC. Es totalmente práctica, se imparte en 40 minutos o menos, se puede replicar a través de voluntarios. Entonces, hoy ustedes, después de ver esta capacitación, seguramente la van a poder compartir con amigos y familiares. 1. Entonces tenemos que identificar elementos peligrosos. Si ustedes pueden observar en estas imágenes, la figura que tenemos en este lado nos denota un salón de clases de la universidad con los escritorios desordenados. ¿Qué pasa? Que a veces los catedráticos nos ponen a trabajar en grupos, pero cuando ya termina la clase nos salimos y no lo regresamos a su lugar. Entonces, imagínense que ustedes están sentados en la parte última del salón. Si ustedes están en este escritorio que está de último y empieza un movimiento sísmico, se les va a dificultar mucho salir de este lugar. Ahora vean la fotografía que está en el otro lado. Vemos un salón completamente ordenado. Aunque estén ordenados los escritorios, podemos observar que en el suelo las mochilas no están bien ubicadas, lo que puede provocar que los compañeros que vienen saliendo desde atrás se puedan caer. Ahora, en esta imagen podemos ver que es una oficina. En esta oficina, para identificar los elementos peligrosos, seguramente ustedes ya notaron las cajas azules que están arriba de los archivos. Ya pudieron ver también que el último archivo tiene las puertas abiertas, entonces a la hora de algún movimiento, todos estos folders se pueden caer al pasillo. Si ustedes ven el espacio que el chico tiene, es bastante estrecho para poder salir. Y uno de los impedimentos que va a tener va a ser el tambo de agua, ¿verdad? Que ese está muy accesible para que él se pueda servir su agüita durante el día, pero a la hora de un movimiento va a ser de las primeras cosas que van a caer y se le va a dificultar la salida. 1, porque nos está ocupando espacio y 2, porque se va a derramar el agua. Ahora acá
podemos observar que, bueno, este es un utensilio que todos necesitamos al día a día, ¿verdad? Tenemos diferentes oasis ubicados, pero si ustedes ven, están dentro de nuestras rutas de evacuación. Entonces, con agüita fría o con agüita tibia, ¿verdad? Pero a la hora de caerse, pues nos puede dificultar la salida. En este otro lado, pues podemos ver que incluso los tambos que ya están vacíos están colocados en el suelo y esos se van a caer mucho más fácil todavía. En el de abajo podemos observar de que hay una salida muy estrecha. Tenemos la refri y tenemos el agua. Nosotros pensamos que la refri es un objeto pesado, pero a la hora de un movimiento también se puede caer, lo cual nos va a impedir salir a la ruta de evacuación. Y en el otro, pues vemos también que el tambo está en la orilla, está en la mera esquina, y al momento de caerse, pues también nos va a dificultar la salida con el agua, ¿verdad?, que se derrama. Este es un ejemplo del mismo sismo del 2012 que les estaba platicando hace un momento, y quiero que por favor se puedan ubicar y que vean en dónde está el tambo con agua. Por eso van a ver por qué tenemos que reubicarlos. Si ustedes ven, hay unos niños lustrando los zapatitos. Empieza el movimiento. Y vemos, ¿verdad?, cómo literalmente salta el tambo y se empieza a derramar en el suelo. ¿Qué hubiese pasado si la ruta de evacuación fuera para el lado donde está el tambo y no para el otro lado donde están todos juntos en la columna? Entonces, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Si la salida fuera para este lado, las personas hubieran pasado sobre el agua y tal vez, aunque el sismo no hubiera sido muy fuerte, alguien se puede caer y se puede golpear. 2. Tenemos que identificar actitudes o conductas que nos hacen vulnerables. Entonces tenemos escritorios pegados a la pared, ¿verdad? Porque a veces no cabemos en las aulas y quedamos como bien pegaditos a la ventana y no tenemos espacio para salir. Como hablamos anteriormente, las mochilas entre las filas también puede hacer que nosotros nos caigamos. Aquí vamos a ver un video en donde vamos a observar las diferentes conductas que pueden tener las personas a la hora de una emergencia y seguramente vamos a reconocer alguna personalidad de nuestros compañeros. Disfrutemos como un simulacro. ¿Pero de qué tipo? Alerta de fusión, simulacro frenesí, ataque venusino. No, creo que un incendio tradicional estaría bien. Listo, maíz tostado. Oye, es la alarma de incendio. ¡Salgamos de aquí! ¡Espérenme! ¡Llénate, llénate! ¡Fuera de mi cráneo! ¡Ay! ¡Fuego! ¡Me quemé! ¡Ay! ¿Debe tardar tanto tiempo? ¿En cuánto deben evacuar la planta en una emergencia? 45 segundos. ¿Cuánto llevamos ahora? No sé, señor. El cronómetro llega hasta 15 minutos. ¡Demonios! Tengo un hato de alertas tortugas como empleados. Ahí viene el primero de ellos. Creo que gané, señor Burns. Sí, ganó usted, señor. Ganó más de lo que se imagina. ¡Yahoo! Es verdaderamente vergonzoso. Hay más orden y cordura en una película de Buñuel. Necesitan una lección de trabajo de equipo. Pues será él, porque yo no. Oye, retráctate. ¡Retráctate tú! ¡Ay! ¡Dale, Ok, entonces en este video de Los Simpson pudimos observar que el señor Burns amanece creativo y se le ocurre que quiere hacer un simulacro. ¿Ustedes creen que estas personas estaban preparadas para el simulacro? Obvio que no, ¿verdad? Porque vimos que nadie sabía lo que tenía que hacer. Incluso sonó la alarma y muchas personas no la reconocieron. Vimos que otros estuvieron esperando que terminaran de servirse el café
Incluso Homero regresó por una fotografía a su oficina. Y todas estas personalidades que vamos denotando en este video, podemos pensar que en nuestra familia, dentro de nuestros amigos, siempre tenemos a alguien así, ¿verdad? Cuando ya estamos todos listos para irnos y siempre hay alguien que se regresa porque se le olvidó algo. Siguiendo con el video, si ustedes recuerdan, también hubo una persona que tomó un extintor y entonces pensamos que todo bien, cuando la persona empieza a correr en círculo y empieza a golpear a sus compañeros, ¿verdad? Entonces no lo estaba llevando por si había algún incendio, sino que su ansiedad lo llevó a golpear a demás personas. Pudimos observar que cuando Homero sale del edificio, atranca la puerta, entonces ya no deja salir a los demás y otros empezaron a tirar por las ventanas. También sabemos que habemos algunos de nosotros que si nos ponemos muy nerviosos, muy ansiosos, pues no tenemos el mejor carácter, ¿verdad? Entonces aquí se empezaron a pelear unos al final, y si vieron, se fueron hasta los golpes. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos las conductas, ¿verdad? La personalidad que tienen nuestros compañeros para saber cómo van a reaccionar a la hora de una emergencia. Por eso es importante hacer los simulacros e ir teniendo esta información con nosotros para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y si ya sabemos que alguien se pone muy nervioso, pues también podemos colocar a alguien a la par que le ayude, ¿verdad?, para la hora de una evacuación. En el paso número 3, haz tu aula u oficina más segura. Señalizar las rutas de evacuación y despejar objetos que nos puedan caer encima. Ok. Entonces, nosotros podemos observar en nuestras universidades, en nuestras sedes, nosotros tenemos ventanales altos, ventanas bastante grandes, pero podemos observar que en esta tenemos una película sobre la ventana, lo cual es como un polarizado. A la hora que hubiera algún movimiento y se rajara alguna de las ventanas y se cayera, entonces la película la mantiene, ¿verdad? Y los trozos no va a explotar el vidrio, sino que va a mantener trozos más grandes. Y en la siguiente fotografía podemos ver cómo se van adecuando las puertas para que tengamos la apertura de la puerta hacia afuera, hacia la ruta de evacuación. En la siguiente podemos ver de que poco a poco se han ido implementando salidas de emergencia con estos cerrajes que a la hora de presionarlos, ¿verdad? Siempre va a sonar una alarma, pero nos van a procurar una salida hacia la ruta de evacuación más cercana. Y también podemos observar que en el otro salón tenemos extintores. Entonces, cuando ustedes han ido a los centros comerciales o dentro de la sede de la universidad, ustedes han visto estas flechitas con fondo verde y las flechas de color blanco, ¿verdad? O de pronto en los cines. Estas flechitas nos van a indicar hacia dónde debemos dirigirnos. Entonces, cada una de estas flechitas nos va a indicar si tenemos que subir, si tenemos que bajar, ir a la derecha o a la izquierda. Y la imagen que tenemos al lado derecho es la que nos va a indicar nuestro punto de reunión. En ese punto de reunión es el lugar hacia donde nos vamos a dirigir al momento de evacuar nuestro edificio. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos un plano este es de Ciencias Químicas y Farmacia, entonces nos indica toda la planta del edificio. Y si ustedes ven, estos puntitos verdes son los que nos van a indicar hacia dónde tenemos que evacuar. Por eso es importante, ¿verdad?, que tengamos nuestros planos al día, porque a veces pues se van haciendo modificaciones en los edificios que no aparecen en los planos, entonces no se toman en consideración las personas que ahí trabajan o estudian para ver su mejor ruta de evacuación. Este otro es un ejemplo de un tercer nivel del edificio S11. Y aquí, este es un edificio más administrativo. Entonces, si ustedes pueden ver, tenemos diferentes puntos, tenemos gradas para los dos extremos y entonces ahí le indica la ruta de evacuación, cuál queda mejor para cada oficina. Tenemos los puntos de reunión, este es un ejemplo de ingeniería. Ellos tienen diferentes puntos dentro de su facultad, es una de las facultades más grandes que tenemos. Entonces, tenemos los diferentes puntos pintados, en este caso en el estacionamiento. Si fuera para un área verde, pues igual podemos tener un pedestal con el rótulo que nos indica que es el punto de reunión. Y pues en el 4 es practica el durante
y después de un sismo. Este es donde ya vamos a realizar nosotros los ejercicios de evacuación. Y nosotros recomendamos, si ustedes gustan, ¿verdad? Aquí tenemos un minuto de seguridad, el cual ustedes pueden utilizar cada vez que ustedes tengan algún evento social dentro de las instalaciones, como por ejemplo las graduaciones, porque nuestros invitados no van a conocer la universidad de la misma forma que nosotros conocemos, y aquí les podemos dar una indicación hacia dónde deben dirigirse. Ante un sismo, presta atención a las siguientes recomendaciones. Antes del sismo, identifica la ruta de evacuación y los puntos de reunión de tu edificio. Haz tu aula más segura. Ordena los escritorios. Coloca las mochilas en un lugar apropiado. Durante el sismo, mantén la calma. Permanece en tu lugar hasta que termine el sismo. Cúbrete cuello y cabeza y, si es posible, agáchate. Después del sismo, evacúa de forma ordenada, cubriéndote cuello y cabeza. Evita correr. Sigue la ruta de evacuación hacia el punto de reunión y espera instrucciones. Por una universidad segura, reduciendo el riesgo de desastres. Este es un mensaje del CEDECID y del Consejo Coordinador de Desarrollo Seguro y Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ok, pues como ustedes vieron, en este minuto de seguridad se resume todo lo que hemos venido platicando, ¿verdad? De las cosas que nos tenemos que fijar y las instrucciones que tenemos que seguir. Durante el protocolo de evacuación por sismo, entonces, antes, identificar las rutas de evacuación, que ya vimos que son las flechas que tenemos que seguir, y nos van a indicar hacia dónde queda nuestro punto de reunión. Haz tu aula más segura, ordenando los escritorios y colocando las mochilas en el lugar adecuado. Entonces, en esta fotografía podemos ver que los escritorios están bien alineados. En la otra, donde están los compañeros, ¿verdad? Con las mochilas en el lugar adecuado, que puede ser abajo del escritorio o bien detrás de sus piernas. Y en la fotografía que está hasta abajo fue la que vimos al inicio, ¿verdad? Donde el aula está desordenada. Y que, como lo platicamos, la gente que está hasta atrás va a ser muy difícil que pueda evacuar. Teniendo los escritorios ordenados y las mochilas en su lugar, seguro vamos a evitar accidentes y todos vamos a lograr una mejor evacuación. Ahora, el protocolo de evacuación por sismo durante el sismo. Recuerdan que en el video del minuto de seguridad decía mantener la calma. Permanece en tu lugar hasta que termine el sismo. Cúbrete cuello y cabeza y, si es posible, agáchate. Tenemos que recordar que hay que mantener la calma. ¿Se imaginan ustedes que andan en el centro comercial el fin de semana y de repente empieza un sismo fuerte? Seguramente aquí en Guatemala escucharíamos muchos gritos y la gente empezaría a correr. Lo importante es que recordemos cómo la gente de Japón mantuvo la calma y se agachó en el lugar en donde estaba. Si ustedes ven, este es un ejercicio que realizamos en el auditorium de la Facultad de Ingeniería y pues los chicos cubrieron su cuello y cabeza, algunos con sus mochilas, con sus termos, y a la hora de la evacuación igual van escuchando las instrucciones y siguen cubriendo cuello y cabeza. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, aquí en el pasillo hay muchas lámparas y esas lámparas se pueden caer y pueden golpearlos. Luego ya se dirigieron hacia el punto de reunión. Y en la última indicación dice, si es posible, agáchate. Indican que sí es posible porque hemos tenido ejercicios de evacuación donde algunos compañeros, por seguir las instrucciones, se agachan, pero luego a la hora de realizar la evacuación resulta que tienen algún problema en su rodilla o en la espalda y les cuesta mucho levantarse, lo que dificulta la evacuación de los demás. Entonces, si les es posible, se agachan y si no, se quedan sentados en el lugar en donde están. Entonces, después del sismo, hay que evacuar de forma ordenada, cubriendo cuello y cabeza, evitar correr, sigue la ruta de evacuación hacia el punto de reunión y esperar instrucciones. Aquí al final vamos a ver un video que se grabó en el CUM, en la zona 11. Como ustedes también tienen actividades por la noche, esto es un ejemplo que les podría ayudar por si tienen un sismo fuerte allá en Quetzaltenango. Están dentro del aula y se empiezan a sentir un movimiento.
de la puerta son los últimos en salir. Luego ya todos juntos en el punto de reunión. Nunca sabemos en qué momento puede haber un sismo. Por eso es importante saber qué tenemos que hacer antes, durante y después de un sismo. Esta información les es útil en la universidad, en el trabajo, en su casa, y esta también la pueden comunicar a sus familiares y amigos para que puedan tener una mejor evacuación a la hora de un sismo. Recuerden que deben permanecer en sus lugares durante el movimiento y hasta que termina el sismo pueden empezar la evacuación. Agradecemos entonces a todos su atención. Esta es la oficina de CEDESID. Estamos a la orden y con mucho gusto en el mes de agosto nosotros vamos a organizar un simulacro general de la Universidad de San Carlos. Esperamos contar con su participación. Buen día.